Hola, ¿cómo están? En este video analizaremos la productividad de la cosecha forestal, cómo se define y cómo se constituye, cómo se construye campo y de qué herramientas disponemos para poder medirla o estimarla y para poder predecirla en nuevas situaciones a futuro que querramos analizar. Como esta presentación será bastante larga, pienso dividirla en distintas partes. Probablemente no todas partes formen un video individual, pero sí la dividiré con esta estructura. Primero hablaremos sobre la productividad, luego veremos de qué forma se puede medirla, la podemos medir a campo, luego veremos de qué forma podemos predecirla en nuevas situaciones, qué relación tiene la productividad con el costo, cómo planificaríamos un estudio de productividad a campo, y por último, cómo se sistematizan y cómo se analizan los datos que generemos durante un estudio de tiempo. Si nosotros podemos considerar que cada una de las máquinas que usamos trabajando en el campo constituye un sistema cerrado en sí mismo, y cada una de las máquinas realiza una actividad. Las máquinas trabajan en un sitio determinado, trabajan en un rodal determinado y están realizando un cierto tipo de trabajo. Como entrada, las máquinas normalmente tienen una serie de insumos: el tiempo, que es un insumo, es un recurso, los árboles con los que trabajan, la energía que consumen, en este caso el combustible, y otros insumos que puedan necesitar, como los aceites, lubricantes, las cadenas, los neumáticos. Y como salida producen un cierto elemento, en este caso el skidder que toma los fustes que están cortados y los arrastra hasta el borde de camino. Su producción, su salida, son fustes ubicados a borde de camino. Un harvester, en cambio, podría cortar los árboles y su salida, su producción, serían trozas ubicadas dentro del rodal. Una cargadora, su salida serían trozas cargadas sobre un camión. Esa salida es la que constituye la productividad, es el elemento que nosotros producimos durante una actividad en un cierto periodo de tiempo. ¿Qué es la productividad? La productividad puede definirse como la relación entre la producción obtenida y el tiempo necesario para obtenerla. Esta puede ser determinada en unidades, como por ejemplo en estos fustes ubicados en una planchada; en superficie, como en este caso mediante una imagen satelital la observación de la superficie cosechada; como metros cúbicos o toneladas de madera transportada, como en este caso en el que una cargadora está cargando madera en un camión y podemos ubicar el volumen estéreo de esa madera o conocer las toneladas transportadas; o en metros lineales, como en este caso donde estamos viendo cómo un triciclo transporta postes de eucalipto y los postes de eucalipto se comercializan en metros lineales. En cambio, el tiempo puede considerarse a escala mensual, a escala semanal, a escala diaria. Si en la operación hay 2 turnos, se puede considerar el tiempo, la duración de un turno. Y con más detalle, trabajando con más detalle, se puede considerar el tiempo en horas, en minutos o en segundos. Yendo a una operación puntual, tomemos por ejemplo el harvester, que es una de las máquinas que más vamos a analizar durante la cursada. Un harvester es una máquina que realiza el corte de los árboles y transforma los árboles en pie en trozas con ciertas dimensiones y características, y trabaja dentro del rodal. Esta máquina se encuentra afectada, su productividad se encuentra afectada principalmente por las características del bosque. Entre las características del bosque, las que más destacan son el volumen medio de los árboles, que es la característica por excelencia que controla la productividad del harvester. Trabajar con árboles chicos requiere mucho tiempo por árbol y genera una baja productividad. Trabajar con árboles grandes genera una mayor productividad, pero si los árboles son muy grandes, la máquina puede tener limitaciones y la productividad puede reducirse nuevamente. Eso lo estudiaremos más adelante en la unidad de corte. Otras características del bosque, del rodal, que pueden afectar al trabajo de harvester son la densidad del bosque, la cantidad de árboles por hectárea que estamos cosechando o que están en pie al momento de la cosecha; el espaciamiento que presentan esos árboles, si los árboles están alejados o no; y la especie, porque no es lo mismo cosechar, por ejemplo, un pino taeda que tiene muchas ramas y ramas gruesas que un pino híbrido con ramas finas. También el tipo de máquina. Como vimos en el video anterior, hay harvester de ruedas y harvester de orugas, hay harvester de distintos tamaños. Entonces, el tipo de máquina, las características del sistema rodante, la potencia y el nivel de automatismo que tenga. Hay harvester en los que el sistema de control del cabezal realiza una gran cantidad de acciones, y por ejemplo el trozado es totalmente automatizado, y hay otros modelos en los que el operario tiene que tomar más decisiones, y esos dos sistemas van a tener productividades diferentes. Las características de la máquina entonces afectan y definen de alguna forma la productividad. Por otro lado, otro factor importante es el tipo de operación que estamos realizando. No es lo mismo realizar para un mismo tamaño de árbol y una misma máquina una talarraza en la que cortamos todos los árboles, un raleo comercial en lo que únicamente cosechamos la mitad de los árboles, el 50% por ejemplo, y tenemos que elegirlos; un raleo sanitario donde cosechamos los árboles con peores características que fueron afectados por una enfermedad, pero no extraemos esa madera y no la trozamos en dimensiones definidas; o un posteo
donde entramos a rodar a un rodal de eucalipto, por ejemplo, a obtener únicamente los mejores individuos, los mejores postes, y realizamos un trabajo muy cuidadoso para no dañar la masa remanente. Entre las características del sitio que afectan siempre están la pendiente, no es lo mismo trabajar en un terreno totalmente llano que en un terreno con gran pendiente, la presencia de rocas en el terreno que dificultan el movimiento de la máquina, la presencia de cursos de agua que el harvester debe sortear y la presencia de áreas protectoras, por ejemplo los bosques que protegen cursos de agua, zonas de bosque nativo que hay que sortear sin dañar para poder continuar la cosecha. Por otra parte, entre las actividades del operario que resultan determinantes está la habilidad del operario, su nivel de experiencia y su nivel de capacitación. En el aula virtual van a poder encontrar videos que hablan sobre ergonomía y sobre capacitación de operarios forestales, y ahí van a obtener más información sobre cómo la habilidad del operario afecta a la productividad de las máquinas y a la calidad del trabajo realizado. Y otro factor importante que no hay que descartar es el del número de productos, los productos que se cosechan, tanto el número de productos que se cosechan al mismo tiempo, como el tamaño de estos productos y la calidad que es requerida por las industrias. No es lo mismo realizar un raleo en el que todas las trozas se trozan como material triturable sin requisito específico de calidad, en comparación con una operación de raleo de un segundo, un tercer raleo, donde se obtienen 2 o 3 productos aserrables además del producto triturable. La productividad de la cosecha será muy diferente en ambos casos. Todos estos factores que estamos viendo interrelacionan entre sí. Por ejemplo, un operario con buena habilidad puede llegar a trabajar mejor en una situación con un bosque de alta densidad y en sitios con mayor pendiente, y un operario que tenga quizá una menor experiencia, una menor habilidad, puede verse limitado a trabajar en sitios con pendiente o con rocosidad. Por ejemplo, una máquina de baja potencia puede funcionar bien con un volumen de árbol pequeño, mientras que esa misma máquina de baja potencia puede no funcionar tan bien si los árboles son muy grandes. De esta forma podemos ver cómo los distintos factores no son independientes, sino que su efecto sobre la actividad que estamos realizando tiene que ver también con su relación con los demás factores.